debe resistir y o mejor dicho, al diagrama de cortante y de momentos que resiste por cargas. Entonces, ese valor de asentamiento, pues lo debo tener en cuenta en el diseño de refuerzo de cortante y de flexión. ¿Viste? Bueno, el límite de giro me dice, no puede sobrepasar L sobre 250. Bueno, a ver. Bueno, leamos esta parte. Sí, Carlos. Diseño estructural de la cimentación. Para el diseño estructural de toda cimentación deben calcularse las excentricidades que haya entre el punto de aplicación de las cargas y resultantes y el centroide geométrico de la cimentación. Dichas excentricidades tienen que tenerse en cuenta en el cálculo de la capacidad ante falla, capacidad admisible y asentamientos totales, diferenciales y giros. Las losas de cimentación deben diseñarse de tal manera que las resultantes de las cargas estáticas aplicadas coincidan con el centroide geométrico de la losa. Para obtener la precisión necesaria en el cálculo de los centros de gravedad y de empuje de la losa, debe considerarse todo el conjunto de cargas reales que actúan sobre la losa, incluyendo en ellos las de los muros interiores y exteriores, acabados, excavaciones adyacentes a la losa, sobrecarga neta causada por los edificios entre vecinos y la posibilidad de variación de los niveles de aguas subterráneas. Sí, ya. Las presiones de contacto calculadas deben ser tales que las deformaciones diferenciales del suelo calculadas con ellas coincidan aproximadamente con las del sistema superestructura, superestructura. En su cálculo se acepta suponer que el medio es elástico y se pueden usar las solicitudes analíticas existentes o métodos numéricos. Se acepta que cualquier distribución de presiones de contacto que satisfaga las siguientes condiciones. A. Que exista equilibrio local y general entre las presiones de contacto y las fuerzas internas en la subestructura y las fuerzas y momentos transmitidos a esta por la superestructura. B. Que los asentamientos diferenciales inmediatos más los de consolidación calculados con las presiones de contacto sean de magnitud admisible. Perdón un momento. Sí, qué pena. Sí, qué pena. Y sí, que las deformaciones diferenciales instantáneas más las de largo plazo del sistema superestructura sean de magnitud admisible. H49. Siga. La distribución de presiones de contacto podrá determinarse para las diferentes combinaciones de carga a corto y a largo plazo, con base en simplificaciones e hipótesis conservadoras, o mediante análisis de interacción suelo-estructura. Los pilotes y su conexión se diseñarán para poder soportar los esfuerzos resultantes de las cargas verticales y horizontales consideradas en el diseño de cimentación, y las que se presenten durante el transporte, izado e inca. Los pilotes deberán ser capaces de soportar estructuralmente la carga que corresponde a su estado límite de falla. Los pilotes de concreto, de acero y de madera deberán cumplir con los requisitos estipulados en el título C, F y G, relativos al diseño y construcción de estructuras en este tipo de materiales. Los pilotes metálicos deberán protegerse contra corrosión, al menos en el tramo comprendido entre la cabeza y la profundidad a la que se estime el máximo descenso del nivel freático. Listo. Siga. Siga, Carlos. Ese pedacito. Sí, qué pena. Siempre se deben analizar las interacciones que se presentan con las excavaciones vecinas, limitando la capacidad portante total o utilizando pilotes de mejoramiento del suelo.
Listo. Bueno. Ah, bueno, acá, ¿qué es lo que me pide? Que casi siempre debo presentar un análisis de estabilidad de excavaciones. ¿Qué datos me da ese análisis de estabilidad de excavaciones? El ingeniero Jorge Luis ya salió para allá. ¿Mm? Jorge Díaz, perdón, Jorge Díaz. Sí, Jorge Díaz. ¿Qué debe contener ese informe? Ya, ok. El tipo de suelo. No, 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 el informe. Siga. Esperemos un segundito. Periodista ocupado. Bueno. Buen día. Pues mire, cuando uno hace excavaciones, sótanos sobre todo, debe garantizar dos cosas. Primero, la estabilidad del talud. ¿Cómo garantizo la estabilidad del talud? Haciendo trincheras, es decir, haciendo excavaciones por secciones. No puedo hacer toda la excavación completa. Primer detalle. Segundo detalle, debo indicar cómo va a ser el manejo de aguas por nivel freático. Casi siempre usted baja 1 metro, 2 metros y ya tiene nivel freático. Y eso fue lo que pasó en Pandialco precisamente. Esa zona, los niveles de freáticos son muy, muy por encima. Y que le vienen Señor, a mirar la lámpara. un segundito. Pero aquí les dio por arreglar todo en la oficina.
¿Yo qué tengo que mirar? Manejo de aguas, la forma de excavar y la forma de fundir el muro de contención. ¿Listo? Eso es lo que casi siempre me piden un informe de un proceso constructivo de las excavaciones ya en sitio. ¿Listo? Bueno. Veamos. Siga. Perdón, Inge, de parte de Yu. Buenos días. Y el miércoles ya iniciamos ejercicios y tenemos que hacer un quiz por lo menos. Bueno. Entonces, miércoles sí me conecto, no se preocupe. Ya miro a ver cómo saco tiempo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, entonces ya comenzamos con ejercicios el miércoles. Bueno, ¿Listo? listo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.